Hola mis queridos amigos de Piscis, te quiero invitar muy cordialmente a mi canal, darte la bienvenida mis queridos y mis queridas. Y bueno, el universo, los ángeles, tus guías espirituales te tienen un mensaje especial para el día de hoy. Te quiero invitar a que demos gracias por todo aquello que hemos recibido hasta hoy también y por también lo que viene para nosotros, que yo sé que es totalmente maravilloso. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes, un mensaje de parte de sus angelitos, tal vez para alguna situación que ustedes están viviendo en este momento y que necesitan una palabrita el día de hoy. Bueno, vamos a ver, este angelito te dice, no falles a tu palabra. Bueno, especialmente la palabra que comprometes contigo. A veces nos prometemos muchas cosas, hacemos muchos planes, muchos proyectos que a la larga como que no se cumplen, como que nos aburrimos o como que ves que la cuestión está como muy complicada, muy difícil y no quieres seguir adelante, ese angelito te dice, no te falles a ti misma tu palabra, cumple tu palabra contigo mismo, aquella palabra que sea para crecimiento, para evolucionar, para seguir más adelante. También me habla acerca de la palabra que comprometes con las demás personas, esa palabra que es también para crecimiento, para amor, para fruto, para prosperidad. Si son promesas de estas de cuestiones negativas, de que te perjudican a ti y a otras personas, esas no. Las promesas que son bonitas y que son para el crecimiento tuyo y para el crecimiento de las demás personas. No falles a tu palabra, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero en este instante, en este momento. También podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial, pareciera ser que ustedes están como en un tipo de relación clandestina o algo así. Es una persona que siente como que te debiera algo a ti, como que se siente como apenado contigo. No, no digo que no te quiera, pero tiene más bien como un sentimiento de culpa contigo, un sentimiento de que yo no puedo dejar a esta persona porque la verdad como que te hizo mucho daño, como que realmente está casi que en deuda contigo, se siente casi que en deuda contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, que ustedes logren solucionar ciertos problemas relacionados con la relación de ustedes ya, con el amor de ustedes ya, tú a tuya. Espera que ustedes lo logren solucionar. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad es que te ve como un príncipe o como una princesa, como una persona soñadora y muy apasionada y muy entregada a la relación. A ustedes en un futuro más bien cercano les espera dar un giro en la relación de ustedes, un giro totalmente positivo, un giro totalmente bueno, un giro que a ustedes dos los va a sorprender y a darse cuenta de que definitivamente el uno y el otro son el amor para el uno y el otro y permanecer por mucho tiempo, una relación bastante larga, bastante bonita, la que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. El consejo de sus guías espirituales, que ya no se vayan por las ramas, por cuestiones superficiales. Ustedes son una pareja destinada a cosas grandes, a cosas bonitas, a cosas que realmente ustedes se van a sorprender. Entonces, este es el momento de profundizar en la relación de ustedes, compenetrarse, en ser un equipo, en no pensar tanto de manera individual con relación a la relación de ustedes. Tienen que tener su crecimiento personal cada uno, sí, pero también a pensar mucho en equipo. Bueno, eso es el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos. Mira, sufrirás una transmutación, lo que te estoy diciendo. Ustedes van a, no sé, va a haber un antes y un después de ustedes. Va a haber una época en la cual ustedes van a pensar y van a decir, mi amor, ¿si te acuerdas cuando nosotros recién comenzamos o estábamos en esta situación que parecía que ya no nos soportábamos? Bueno, van a ver esa época y la van a ver con tranquilidad, con calma, la van a ver con la expectativa de eso bonito que tienen en ese instante, porque les va a suceder algo totalmente maravilloso y que los va a llevar a otro nivel en el amor, en la salud, en el dinero, en absolutamente todo. Se van a convertir ustedes en una pareja de esas totalmente maravillosas. Bueno,
en ese tipo de pareja se van a convertir ustedes dos. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio para esta relación que está en construcción y que se va a convertir en algo totalmente maravilloso. Mira, esta es la carta de la comunión. Sí, la carta de la evolución, perdón, y está de manera invertida. Esto me habla de lo que está sucediendo con ustedes en este momento. También me habla acerca de el morir a esas cosas, o sea, a que ya dejen de evolucionar esas cosas negativas por las cuales está atravesando en este momento la relación de ustedes. Bueno, eso va a morir para ustedes. Van a llegar cosas totalmente nuevas. Tal vez el proceso no sea como tan, ¿cómo te digo? Tan camino de rosas, bueno, no va a ser tan suave, pero sí el producto, el más allá, lo que se les viene a ustedes, el más allá, es totalmente maravilloso, totalmente bonito, porque el camino sea tortuoso no quiere decir que el resultado vaya a ser negativo, no. A menos que, bueno, que exista algo así como violencia o algo así, entonces eso ya sería algo diferente, pero en el caso de ustedes no es el caso ya. Este no es el caso, simplemente es falta de comunicación y de compenetrarse, y yo sé que ustedes lo van a hacer. Bueno, ahora vamos con las personas que tienen en este momento, que están solteritas y solteritos. Bueno, ustedes vienen de una decepción amorosa, algo que a ustedes los dejó bastante cabizbajos, bastante aburridos, pero mira que al parecer tú ya... Listo, esto es lo que te está pasando en este momento, en este instante, pero ya vas a tomar la decisión, mi querido amigo y amiga, de ya. Dices, no, yo ya estoy cansado, estoy aburrido de esta situación, de sentirme como tan triste. Con esa persona ya no hay nada que hacer y bueno, vamos a seguir adelante con nuestras vidas. Vas a seguir adelante con tus sueños y con tus proyectos. Porque si te concentras en solamente en esa tristeza, de esa decepción amorosa, la verdad es que como que vas a descuidar otras cosas que requieren tu atención en este momento y bueno, entonces sí podría venirse el fracaso de algunos planes tuyos. En un futuro más bien cercano, una sorpresa para ti, algo inesperado, algo que tú no te esperabas, mi querido amigo y amiga, no sé, alguna herencia, alguna lotería, algo, un bono en tu trabajo, una ganancia extra en tus negocios, algo súper bueno. También me está diciendo que debes prestar más atención a tus negocios o a tu trabajo, a tu economía, que no lo dejes como todo a la deriva, que le prestes más atención a esa situación porque tal vez pueden haber personas que quieren estar, no sé, engañándote o querer meter cosas como medio ilegales o también podría ser que tienes que prestarle más atención a tus asuntos, a tus papeles legales de algún negocio, de algún trabajo, de algo así, estar muy pendiente de eso para que eso no te vaya a perjudicar en un futuro. El consejo de tus guías espirituales, bueno, que confíes más en ti, que tú te conviertas en tu verdadero amor para ti mismo, que trabajes en ti, en tu salud física, emocional y mental, que es fundamental para que tú puedas tener claridad, tener energía para trabajar en esos sueños y proyectos que tú siempre has querido realizar. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Este angelito te dice que hallarás todo lo perdido. Todo, absolutamente todo, tu paz, tu tranquilidad, tu calma, tu salud, tu dinero, todo lo que tú hayas perdido lo vas a recuperar. Ten fe, pídele a tus guías espirituales que te den señales, que te den, ¿cómo te digo? Que te den el camino que debes coger para que esto se haga realidad. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Bueno, esta es la carta de el regreso de manera invertida. Bueno, esto me está hablando acerca de lo que te estaba diciendo, que cuides tu salud física, emocional y mental, y que no te aísles tanto, que busques a tus seres queridos, que cultives también tu vida espiritual. Que si lo haces vas a tener la suficiente claridad y la suficiente, ¿cómo te digo? Intuición para detectar aquellas cosas que sí te convienen y lo que no te conviene. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los invito a suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita y para recibir sus notificaciones. Les envío mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.